Hola, muy bienvenidos a todos. Estamos hoy en el Congreso Internacional de Naturopatía Benedict Lust. Eh, Nos representan diferentes actores a nivel internacional y hoy vengo a presentarles sobre la filosofía de las esencias florales del Dr. Bach. Mi nombre es Leslie Cofré, naturópata de la ONG Naturópatas para Chile, representando a Chile. Primero, para poder comenzar a hablar sobre la filosofía del Dr. Bach, tenemos que entender quién es el Dr. Bach. Nació el 24 de septiembre en 1886 en Moseley, en Inglaterra. Se formó como médico en Londres y se dedicó a la bacteriología, patología y la homeopatía, obteniendo así numerosos títulos académicos. Él venía del mundo desde la ciencia, por lo tanto, sienta un precedente de sus estudios para hacer los remedios florales. Pero es a causa de su débil salud que no va a la guerra de ese entonces y se dedica a ayudar a diferentes heridos y poner en prácticas sus continuas investigaciones. Y es aquí donde su cuerpo colapsa, le detectan 3 meses de vida y decide cambiar el rumbo de su vida, ya que su estilo de vida, digámoslo, no le hacía bien. Y él se dio cuenta de esto y decide cambiar todo. Entonces se va a su casa en Mount Vernon, en donde comienza a estudiar y a observar los arquetipos en las personas y descubre un patrón entre las personalidades específicas con la manera de enfermarse e incluso podía deducir hasta qué patógeno era el que le estaba produciendo la enfermedad, con tan solo saber el arquetipo que dominaba a la persona. Entonces, su paradigma de cómo ve la salud comienza a cambiar a través de la observación. Y aquí lo cito en su libro de Batch por Batch, en donde nos comenta de cómo él empieza a ver la enfermedad y nos dice si sufren de asma o dificultades respiratorias, están de alguna manera asfixiando a otra persona o les falta coraje para hacer el bien. Y eso los sofoca. Incluso la zona afectada indica la naturaleza del defecto. Las manos señalan un fracaso o una equivocación al actuar, los pies un fallo al ayudar a otros, el cerebro la falta de control, el corazón, deficiencia es exceso o conducta errónea en el aspecto afectivo, los ojos la falencia para ver y comprender adecuadamente la verdad cuando está ante nosotros. Él tenía muy claro que el ser humano, todas las emociones que se desarrollaban en él, tenían un efecto casi inmediato en el cuerpo, porque entendía que somos un todo. Entonces, antes de comenzar a entrar en la filosofía del Dr. Bach y del todo lo que es la terapia floral del Dr. Edward Bach, primero hay que comprender lo que es la concepción del hombre y del universo. Nos dice que existe una polaridad y esto se divide entre el alma y la personalidad. El alma es lo permanente, lo inmortal, la energía esencial, lo intrascendente, es aquello que se nos da a través del universo. Y por otro lado, tenemos la personalidad, que en realidad es lo transitorio, lo mortal, el accidente y lo inmanente.
Así, el doctor Bach define tanto el alma como la personalidad, siendo el alma desde el universo, esta energía universal que existe, y la personalidad vendría a ser como una especie de avatar para lograr ciertos objetivos de vida, ya que es lo transitorio, vendría siendo nuestro cuerpo. Entonces, también la meta del alma es alcanzar la perfección. De hecho, el doctor Bach creía de alguna forma en la reencarnación, pero como un acto de aprendizaje. Entonces, nos dice, perfección equivale al despliegue de las potencialidades, a la individuación o realización, el aprendizaje. El camino para tal fin consiste en el recorrido de un proceso evolutivo que finaliza al alcanzar la perfección. Una vez que uno cumple esta meta del objetivo de vida, te vas a otra vida a seguir perfeccionando tu alma. Y en este proceso de evolución va desde la falta a la completud, del error a la verdad, de la ignorancia al conocimiento y del defecto hacia la virtud. Entonces, adentrándonos un poco más en la filosofía floral, existen tres aspectos que podemos reconocer de forma general. Primero están las verdades fundamentales, después está la definición de lo que es la salud y la enfermedad, y por último vamos a comentar sobre la teoría de los defectos. Primero vamos a ir con las verdades fundamentales. Primero nos dice que son los pilares fundamentales de lo que se desarrolla la terapia floral del doctor Edward Bach. Y para entender la naturaleza de la enfermedad hay que conocer ciertas verdades. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Primero, que el hombre tiene un alma y que ese es su ser real. Entonces, el alma nos dirige, nos ordena nuestra vida, pero también es esencia de lo que somos, lo invisible, lo inmortal. Esto no tiene tiempo. El doctor Bach lo dice que es como esta chispa divina que se nos entrega a nosotros como regalo. Entonces, me gusta bastante ejemplificarlo en el dibujo de un sol. Digamos que la energía universal vendría siendo el sol y cada uno de sus rayos solares viene a ser cada uno de nosotros, que somos parte del todo, al fin y al cabo. Y con esto comprendemos en general las verdades fundamentales, porque cuando hacemos daño a otra persona, en realidad se va hacia la unidad y regresa nuevamente a nosotros. Entonces, nuestra alma, según el doctor Edward Bach, es totalmente atemporal, siempre está. Segundo, somos personalidades y existimos para lograr conocimiento y experiencia. La personalidad es nuestra parte transitoria. La encarnadura que entre incertidumbre y elección nos sirve de sostén material en esta vida. O sea, como vemos aquí en esta imagen, tenemos en una vida quizás un señor, después una dama, en donde en cada una de estas vidas tenemos una lección de vida que viene dentro de nuestra alma. 3. Nuestra vida no es más que un momento en nuestra evolución. Esta afirmación implica las ideas de karma y reencarnación. El tramo entre el nacimiento y la muerte es nada más que un paso en el camino de la evolución, de modo tal que el hombre no solo trabaja para esta vida, esencialmente
oficia y construye para que en un proceso que aún no pueda recordar ni conocer, su intuición le señala como real. O sea, nuestra alma se va continuamente perfeccionando. Y como decía Bach, es un día de colegio. Vamos al colegio, aprendemos la lección y volvemos a la energía universal. 4. El conflicto entre el alma y la personalidad es la causa de la enfermedad y la infelicidad. La infelicidad es un conflicto que causa la enfermedad. Y también mencionamos que Freud y Carl Jung, lo mencionan también en sus libros. Y Bach ubica el conflicto que separa tanto el alma como la personalidad. Y el conflicto es lo que hace que realmente nosotros primero seamos infelices y nos enfermemos físicamente. Entre ellas no hay armonía, sus frutos son mientras en ellas, obviamente, hay armonía, sus frutos son la paz y la alegría. Y por el contrario, hay enfermedad e infelicidad. Entonces dice, cuando nuestras personalidades se desvían del camino trazado del alma, o bien por nuestros deseos mundanos o por la persuasión de otros. O sea, no tan solamente tenemos nuestro propio conflicto, sino que también se nos puede venir de forma externa. La última verdad fundamental es la unidad de todas las cosas. Para Bach, la fuerza creativa del universo es el amor y todo aquello de lo que tenemos conciencia en su infinito número de formas, una manifestación de ese amor, ya sea un planeta o un guíjaro, un hombre o una forma de vida. Todo es manifestación del amor. Y cualquier acción contra nosotros mismos o contra otro afecta la totalidad, pues al causar una imperfección en una parte, ésta se refleja en todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo está unido. Salud y enfermedad. But, ahora nos vamos por la segunda parte. ¿Qué dice sobre la salud y enfermedad? Nos dice que hace una revalorización de la experiencia de la enfermedad, ya que acuérdense que venía desde el mundo científico y llega con, con un pensamiento totalmente distinto y lo cambia, lo transforma y lo coloca como parte de un proceso o de un proyecto. Entonces, vamos a ver igual una por una y nos dice que la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un beneficio a comprender. O sea, es beneficioso para nosotros. Porque dice, el hecho de que el dolor, el sufrimiento, el malestar sirven de señales para indicarnos la necesidad que tenemos que aprender esa lección, de modo de que de otro modo nos habría pasado desapercibida y que no puede erradicarse mientras no se aprenda esta lección. Entonces, no es accidental, sino que tenemos que comprender por qué estamos enfermando. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la causa? 2. La enfermedad es consecuencia de un conflicto entre el alma y la personalidad. Tenemos de nuevo estos conceptos, alma y personalidad. Entonces, el hombre en tanto vive una situación de conflicto. Venimos a conflictuarnos, así que tenemos que sacar la culpa o la palabra perfección, porque venimos a experimentar el conflicto, acuérdense, para que nuestra alma se perfeccione. Entonces, la inexistencia de conflicto es un ideal que no se compadece con la realidad. Sin embargo, la vía de resolución del antagonismo entre las instancias, entre el alma y la personalidad, consiste en la sujeción de esta última a los dictados y el plan de vida primera. O sea, si no hacemos caso de nuestro objetivo de vida, caemos en la disrupción del alma y la personalidad y enfermamos.
3. La enfermedad es producto de acción de factores personales y transpersonales. O sea, los factores personales van a ser nuestro egoísmo, nuestro aislamiento, el ejercer una acción contraria o cruel hacia otros, la tendencia también a la disociación, que es lo que nos comenta como los defectos. También tenemos factores transpersonales que incluyen la acción como karmática e incluso influencia negativa de semejantes debido al hecho de la ligadura que nos une de forma que forma parte de la red de la misma. O sea, también tenemos la parte karmática o el lazo como más sanguíneo, que a eso se refiere, como familiares, que a veces no nos dejan cumplir nuestra misión de vida. 4. La enfermedad no es material en su origen. Y a esto se refiere que las enfermedades son defectos, como el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia. Detrás de cualquier síntoma físico o psíquico que el hombre pueda sufrir, se encuentran algunos de estos defectos que son la causa subyacente, que en realidad lo vamos a ver a continuación. Porque Bach sabe que estos defectos son los que causan tanto la enfermedad psíquica y física. 5. En la enfermedad no hay nada accidental. La manera en la cual la enfermedad se manifiesta en órgano o función que se afecta no deben verse como una obra de causalidad, sino de causalidad. Entonces, si recuerdan la cita que comenzamos al principio, nos dice que la emoción lleva a la parte física. Por ejemplo, los diálogos internos, las ideas torturantes tienen que ver con el oído. Los dolores son expresión de la crueldad. Y así el doctor Bach nos va comentando cómo hay esta ligadura entre lo que es la emoción y nuestro cuerpo. Y que también repercute en general en el universo. Entonces, ¿por qué enfermamos? Dice Bach, por nuestros defectos. Y estos defectos nos habla en el libro Bach por Bach, que su obra es completa, nos dice que son la causa real de las enfermedades del hombre, como el orgullo, crueldad, odio, egoísmo, ignorancia, inestabilidad y por último la codicia. El primer defecto es el orgullo, que es la falta de reconocimiento de la pequeñez de la personalidad y de su absoluta dependencia del alma. O sea, aquí totalmente el alma con la personalidad están separados. Y segundo, que se deba a la pérdida del sentido de la proporción, la insignificancia que tiene nuestro avatar frente al esquema de la creación. No somos, de alguna forma, somos tan pequeñitos en un plan tan grande que perdemos ese sentido de proporción y nos ensimismamos. Entonces, la palabra clave del orgullo es yo solo puedo. Y su lección a aprender es a respetar y a comprender la fragilidad del hombre frente al universo. Y como virtud, porque la virtud cura el defecto, en este caso es la humildad, aprender a pedir ayuda, a conectarse con los otros. Entonces, tenemos aquí el grupo emocional de la soledad y les dejo anotadito las esencias florales que van en el orgullo. Después tenemos la crueldad, que es la negación de la unidad de todos y no lograr entender que cualquier acción contraria a otra se opone al todo y es por lo tanto una acción contraria contra la unidad. Entonces es como este sol que les explicaba que cada vez que hacemos daño a alguien o a algo, al fin y al cabo lo estamos haciendo a nosotros mismos, porque somos parte de un todo. Entonces la palabra clave
no me importa hacer el daño al semejante. Así es una persona cruel. Pero tiene esta lección de aprender a ver lo bueno en otros, a ver la bondad. Y la virtud que cura la crueldad es la compasión, ¿ya? Entonces tenemos el grupo del miedo y sus esencias que están en este grupo. Entonces tenemos que la compasión cura la crueldad. Y vemos aquí esta chica que lamentablemente hasta el día de hoy vemos maltrato contra la infancia, pero tenemos que tener esperanza de que vamos a seguir desarrollando la crianza respetuosa. Y no tan solamente aquí está reflejada la crueldad de quizás golpear a un menor de edad, sino que hacerle daño a cualquier ser vivo, que abandonar algún animal en la calle o talar de alguna forma, de forma irresponsable, los árboles, la naturaleza, sin pensar en las consecuencias que esto conlleva para el ecosistema. En todo eso también está la crueldad. Tercero, el odio. El odio es un sentimiento destructivo que solo lleva a acciones y pensamientos adversos a la unidad y opuestos al dictado del amor. Para Bach, el odio es algo reverso a la ley de la creación, porque la ley de creación te dice que está originada por el amor. Entonces, son totalmente contrarios. Entonces, la palabra clave del odio es lo quiero destruir todo. Tengo tanta rabia, ira, que no me importa nada. Entonces, esta persona va y lanza, pega, dice palabras hirientes. Porque su lección es aprender a amar, aprender que el amor genera más amor y que el odio genera más odio. Aquí hay un efecto igual kármico en donde yo lo que doy es lo que también recibo. Y su virtud es amor y entrega. Con eso se cura el odio. Y aquí tenemos el grupo de la hipersensibilidad a influencias y opiniones y sus esencias que están categorizadas en este grupo. ¿Por qué? Porque en realidad todas estas esencias trabajan un poquito con este defecto de diferentes formas. El cuarto es el egoísmo. El egoísmo hace hincapié en que nuestros deberes con los semejantes son el no anteponer nuestros intereses al bien de la humanidad y al cuidado y la protección de quienes nos rodean. Entonces, la palabra clave del egoísmo es yo estoy primero. Son personas que nos hablan de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es su frase. Entonces se olvidan de que existimos en un todo, porque tiene que aprender que eh, a olvidarnos de nosotros poniendo, o sea, aprender a olvidarnos de nosotros anteponiendo nuestra energía en una actitud de servicio. Estas personas normalmente no ayudan a nadie, entonces se olvidan de ello y no piensan que pueden estar generando con una decisión unitaria que puede generar mucho malestar en los alrededor. Por ejemplo, tenemos jefes o personas que son con muchos recursos que, por ejemplo, eh, tienen mucho maltrato con sus trabajadores. Entonces, o los sobreexplotan. Eso es egoísmo, porque no están pensando que ese daño que están haciendo a sus semejantes también se lo están haciendo a ellos mismos. Entonces, su virtud, que aunque se cura el egoísmo, es dar. Entonces también tenemos aquí
les dejo como de forma para que si quieren seguir averiguando sobre estos temas, está el grupo de la falta de interés en circunstancias presentes. Y aquí se colocan todas las esencias que salen de lo que es la conciencia de nuestro entorno y normalmente se disocia y no se da cuenta del efecto que está teniendo en los demás. Por otro lado está la ignorancia como quinto defecto, que no consiste en la falta de conocimiento o en la incapacidad de aprender, sino en el fracaso del aprendizaje, en negarse a ver la verdad cuando se nos ofrece la oportunidad. Esta persona no quiere ver. Entonces, su palabra clave es: no necesito aprender nada nuevo porque ya todo lo sé. Entonces, su elección es no temer a la experiencia del cambio que conlleva el aprender. O sea, hasta los más sabios en la historia de la humanidad nos dicen que todavía les falta mucho que aprender. Siempre tenemos una enseñanza e incluso yo diría que hasta los hijos muchas veces le enseñan a los padres a disfrutar de la vida. Entonces, su virtud es la sabiduría. Y aquí tenemos el grupo del abatimiento, en donde son personas que normalmente o procrastinan, o se angustian, o se ensimisman y no quieren ver la realidad de su vida. Y es como que todas las ventanas, las puertas se cierran y nos dan el paso de que pueden haber más posibilidades. Por eso la virtud es la sabiduría, aprender a esperar, porque dicen por ahí, los tiempos son perfectos. Entonces, estos defectos pueden enfermarnos, sí, pero también tenemos la virtud de la esencia floral que nos ayuda a conectarnos con nuestra alma. Inestabilidad. La inestabilidad, la indecisión y la debilidad surgen en el hombre cuando se niega a dejarse gobernar por su alma, que nos lleva a traicionar a los demás por culpa de nuestra debilidad. Entonces, ¿qué dice esta persona inestable? No tiene confianza en sí misma. Entonces duda, se desconecta de su intuición. Por eso su lección es aprender que siempre es mejor actuar que dejar pasar las oportunidades. Porque si no lo intento, no hago nada, me anticipo al fracaso, en realidad solamente está pasando en nuestras cabezas y no estoy experimentando el resultado. Porque si no lo intento, el resultado siempre va a ser negativo. Pero por último, si tomo la decisión y me arriesgo, y si fracaso, tengo que buscar una dinámica distinta, pero por lo menos se intentó. Entonces, la virtud que cura la inestabilidad es la fuerza. Entonces tenemos aquí en esta imagen esta inestabilidad emocional, que le cuesta confiar en su intuición, que pide a todos como opiniones de cómo validarse ante la sociedad, de cómo ser. Entonces, siempre la fuerza cura el defecto de la inestabilidad. Por último, la codicia, que es un deseo profundo de poder, es una negación profunda de la libertad y de la individualidad de todas las almas. La personalidad codiciosa desea gobernar, moldear y mandar. Su palabra clave es disfruto de poder dominar. Y esto lo vemos también en personalidades que manipulan incluso amorosamente. Yo sé lo que te conviene, esa amistad no es para ti,
¿por qué no haces esto? Yo sé que va a ser mejor el resultado. Y no dejamos que las otras almas experimenten su propia verdad. Eso también es codicia de las otras almas. Y directamente también la tiranía en general lo es. El querer estar pendiente de todo y de todos. Si no, por ejemplo, también tenemos la personalidad que si no la incluye, también genera esto de resentimiento, también ahí un poquito con mezcla con otras esencias. E incluso también tenemos las frases de ¿cómo no vas a ver que esto se hace así? ¿Cómo no se va a dar cuenta si es tan fácil? ¿Por qué? Porque también se cree esta persona superior al resto, porque domina, hácelo de esta forma, quiere asimilar la alma de otras personas. Entonces, como lección es aprender a respetar la identidad y la libertad del semejante. Y la virtud que cura la codicia es el respeto. Yo respeto la otra alma, yo respeto el objetivo de vida de las otras personas, porque cada uno tiene una misión. Y ya por último, terminando esta ponencia, me gustaría citar al doctor Bach en su libro Bach por Bach, que nos dice, la acción de los remedios es elevar nuestras vibraciones y abrir canales para la recepción del ser espiritual, para inundar nuestra naturaleza con la virtud particular que necesitamos y borrar así los defectos que causan el dolor y, ojo, la enfermedad. Son capaces los remedios florales, al igual que la música hermosa o cualquier otra cosa, de elevar gloriosa, de elevación gloriosa que nos da la inspiración para elevar nuestra naturaleza interna y acercarnos a nuestra alma. Acuérdense que cuando nos enfermamos, nuestra alma y personalidad se disocian, se separan, pero la esencia nos une nuevamente. ¿Para qué? Para darnos paz y aliviar nuestros sufrimientos. Curan no atacando la enfermedad, sino inundando nuestro cuerpo con las vibraciones de la naturaleza superior, de la naturaleza de las esencias florales, en presencia de la cual la enfermedad se disipa como la nieve al sol. No hay curación real a menos que haya un cambio en la perspectiva con la cual el hombre ve al mundo, que da el logro de la paz y de la felicidad interna. Esos son los remedios florales. Nos curan de los defectos que provocan la enfermedad. Muchas gracias. Estamos aquí, Naturópatas Unidos, al servicio y consolidación de la profesión naturopática. Espero que les haya gustado mi presentación y pongan en práctica cada pensamiento filosófico que tenía el doctor Edward Bach, ya que de aquí sale la base de las esencias florales y cómo ellas nos curan. Ahí están los contactos del foro. Que tengan un muy bonito día.